así. Bueno, pues es un auténtico honor vivir otro Infarma junto a vosotros. Ya son muchos, así que muchísimas gracias a todos los que confiáis en Lagos Posé, porque sé que tenéis nuestra ponencia apuntada y siempre venís, veo rostros muy conocidos, así que os mando un abrazo gigante, que me gusta también veros en presencial. Vamos a comenzar, es una ponencia muy interesante y muy práctica. Pero para ello os voy a presentar a quien me acompaña hoy en la ponencia, la doctora María Rogel, que la conocéis porque hemos colaborado mucho en diferentes DERLives y cursos de formación con Lagos Posé, dermatóloga del grupo Pedro Jaén. Y también me acompaña Elena Paricio, que es la directora científica de Lagos Posé. En último lugar, me presento yo, soy Paula Martín y soy la coordinadora de formación de Lagos Posé. ¿De qué vamos a hablar en la ponencia de hoy? Vamos a hablar de la ciencia y de las tecnologías que hay detrás de las nuevas innovaciones de Lagos Posé. No solo quiero que os quedéis con la novedad, quiero que os quedéis también, después de esta ponencia, con toda la ciencia que hay detrás y la tecnología. Entonces, vamos a empezar. ¿De qué os voy a hablar? Junto también con la doctora y con Elena. Os vamos a hablar del neurobioma. Para los que ya os estáis formando a través de mi Dermoactiva, neurobioma viene dentro de la familia de la gama Lipicar, entonces también tocaremos el producto Lipicar. 4 tipos de ácido hialurónico y esa nueva patente Yaluloc de sellado, que por supuesto vamos a hablar de nuestra nueva reformulación del nuevo Serum Yalu V5 Suractivated y las cremas. También vamos a hablar de Mexoril 400 y Melaxil. ¿Qué producto incorporan estas dos patentes? Pues Anti-Immune 400 fluido antimanchas. Y por último vamos a hablar de la tecnología UV Air. Vamos a hablar de un producto que ha revolucionado el mercado de la fotoprotección diaria, que vuestros feedbacks de este producto han sido increíbles y por supuesto os cantaremos las grandes novedades que incorporamos a la familia UV Air. Así que comenzamos. En cada una de las partes vamos a hablar tanto la dermatóloga, vamos a hablar la parte de producto que la haré yo y la parte de la ciencia y de los estudios que la hará Elena. Y trabajaremos así cada uno de los bloques. Empezamos. Neurobioma. Neurobioma. Lipicar. Lipicar, ¿qué patología es la más importante? La dermatitis atópica. Y voy a dar paso a la doctora para que nos cuente exactamente qué es la dermatitis atópica, cuál es su prevalencia. Bueno, muchas gracias, Paula. Encantada de estar aquí con todos vosotros. La dermatitis atópica sabéis que es una enfermedad bastante frecuente, es una enfermedad crónica, inflamatoria de la piel, que cursa pues, con episodios de dermatitis, de eczemas, de picores. Seguro que bueno, en farmacia o incluso conocidos familiares conocéis a mucha gente con esta enfermedad. De hecho, afecta a más de 200 millones de personas, sobre todo más prevalente en niños, pero también muy importante en la edad adulta. Y doctora, siempre pensamos que la dermatitis atópica aparece principalmente en los niños, en los recién nacidos, pero eso no es de todo verdad. Cuéntanos. Sí, bueno, es cierto que la forma más frecuente aparece en bebés cuando somos muy pequeñitos, debuta con la dermatitis atópica, pero es una muy importante parte de la enfermedad que cuando llegamos a la edad adolescente adulta va a ir bueno, pues reduciéndose, incluso desapareciendo, ¿vale? Que sería la línea roja. Otra proporción de pacientes van a empezar de bebés, de muy pequeñitos, y van a seguir con esa dermatitis atópica durante toda la edad adulta. Suelen ser casos más severos y más graves. Y luego hay una parte quizás menos importante que debuta más en la edad adulta o incluso en la edad ya, bueno, en edades maduras avanzadas con dermatitis atópica. ¿Y cuáles son sus principales manifestaciones clínicas? Las principales manifestaciones clínicas, mira, si vuelves un segundín a la diapo de atrás, Paula, hay un conjunto de enfermedades o de síntomas que conocemos como marcha atópica. Son pacientes que muy frecuentemente van a asociar alergias alimentarias, intolerancias, problemas respiratorios como rinitis alérgica, asma y también problemas de conjuntivitis alérgica. En cuanto a dermatología, en cuanto a la piel, los principales síntomas van a ser pues, la aparición de piel seca, función barrera debilitada.
van a aparecer zonas de dermatitis, ¿vale? Lo que sería el edema, eritema. Los pacientes se van a rascar, por tanto vamos a tener también escoriaciones, lesiones de rascado, que a su vez se pueden sobreinfectar, como luego veremos, y además afecta mucho la calidad de vida. Son pacientes que refieren problemas para dormir por el picor, problemas de autoestima por los eczemas, por la dermatitis y sobre todo lo que llamamos prurito, que es el picor, que quizás es el síntoma más incapacitante en el día a día. Vale, ¿y exactamente cuál es el círculo vicioso del picor? Pues partiendo de una función barrera debilitada, ¿vale? La dermatitis atópica al final hay una tendencia genética, la mutación en el gen de la filagrina, que va a hacer que la función barrera de nuestra piel esté debilitada. Esto va a favorecer que los agentes externos, irritantes, alérgenos, penetren más fácilmente. Y entre ellos el Staphylococcus aureus, que es una bacteria que vive en nuestra piel de forma natural. Las toxinas del Staphylococcus aureus van a producir una activación de los queratinocitos, que son las células de nuestra piel, se van a inflamar y a su mismo tiempo van a activar a través de citoquinas inflamatorias a las neuronas que producen el picor, ¿vale? Entonces vamos a tener un mayor picor que a su vez va a desencadenar un rascado y vamos a entrar en un círculo vicioso. Y como resumen, ¿cuál sería ese círculo vicioso de la dermatitis atópica? Pues partiendo de esa función barrera debilitada, esa sequedad, vamos a tener una mayor actividad, penetración de agentes irritantes, vamos a desequilibrar todo el microbioma de la piel, haciendo que el Staphylococcus aureus empiece a ser un patógeno importante, a producir esa sobreinfección, entre ellos pues, bueno, también biofilm, que es una complicación pues más severa del Staphylococcus aureus. Esto va a producir inflamación, va a desarrollar picor y como consecuencia nos vamos a rascar y vamos a entrar en un círculo vicioso. Pues damos paso justo a Elena Aparicio, que nos va a contar un nuevo estudio revolucionario de Lagos Posay. Bueno, pues como habéis visto, el picor, ese prurito, es uno de los síntomas característicos que tiene la dermatitis atópica y que afecta muchísimo a la calidad de vida de los pacientes. Es verdad que este picor nunca se había medido su impacto real en la calidad de vida de los pacientes y cómo les afectaba a nivel global. Y por eso desde Lagos Posay lanzamos un programa de investigación mundial a nivel global para ver cómo afectan los síntomas de la dermatitis atópica y principalmente el picor a la calidad de vida de esos pacientes. Es un estudio que se hizo en 27 países de todos los continentes, donde se incluía España, un estudio donde participaron más de 30.000 sujetos y que, bueno, pues con 4 millones de datos. Consistía sobre todo en un cuestionario realizado tanto por dermatólogos como por asociaciones de pacientes para medir ese impacto en la calidad de vida. Es un programa de investigación global que, como os digo, se ha presentado a nivel mundial. De hecho, se ha presentado en el Congreso Europeo de Dermatología del año pasado y ahora, esta semana, en el Congreso Americano también de Dermatología para ver esa afectación de los síntomas del eczema atópico en los pacientes. ¿Y cuáles fueron un poco las conclusiones a nivel general, las más importantes? Pues lo que se vio principalmente es que a nivel impacto en la calidad de vida, los pacientes que tenían dermatitis atópica, tanto en la parte de la infancia como en la adultez, afectaba mucho más a la calidad de vida, son los cuadros que veis en gris, que aquellos pacientes que solo tenían dermatitis atópica en la etapa adulta. Entonces, bueno, pues un síntoma es que esos pacientes que la sufren desde pequeños les ve afectado muchísimo en esa calidad de vida. Y otra de las conclusiones más importantes es esa parte del prurito, donde se veía que el prurito no solo era una afectación, no solo es un problema físico, sino que realmente es una afectación que tiene muchísimo impacto, tanto a nivel, bueno, pues del bienestar, de la salud mental, ese picor que afecta muchísimo a esos pacientes también, incluso a nivel económico por los tratamientos que se hacen. Y un poco las conclusiones del estudio, de la investigación, es que para tratar esa dermatitis atópica es muy importante utilizar productos y tratamientos médicos que no solo trabajan esa parte de inflamación, sino que contengan activos que hacen muchísimo foco en el prurito y en el picor, porque es, bueno, pues como os digo, una de las afectaciones que más les impacta en la calidad de vida de estos pacientes. Y para ello hemos reformulado uno de nuestros productos héroes que todos conocéis si trabajáis en la farmacia, que es Lipicar AP Plus M, pero ahora pasa a ser Lipicar AP Plus más. Cada vez vamos a más. Entonces, es un producto que nos proporciona hasta 72 horas de alivio del picor y de esa piel seca, porque al final una cosa que nos contó un dermatólogo hace muy poco, que es el principal síntoma de esa dermatitis atópica, empieza con un pequeño eczema, con ese picor, y para nosotros era muy importante reformular el producto para ser mucho más eficaces respecto al picor y a ese primer eczema. ¿Y qué es lo que viene nuevo dentro de este Lipicar AP Plus más?
Pues vamos a dar un paso más allá de la ciencia del microbioma. Juntamos la neurociencia con la ciencia del microbioma y damos lugar a una palabra que viene para quedarse y que todos tenéis que memorizar, que es el neurobioma. ¿Y qué junta? El neuro, que es la neurociencia, es un nuevo péptido. ¿Cuál es el nuevo péptido? Proteaxil. Y luego está el bioma, que el bioma es toda la tecnología AP+M que nosotros ya conocíamos. Entonces, neuro, ese nuevo péptido, el protaxil, ¿qué va a hacer? Actuar principalmente sobre el picor, sobre esa neurona del picor que nos ha explicado la dermatóloga. Y luego toda la tecnología AP+M, que es el microresil, el Aquaposae filiformis, que ya conocéis, pues actúan en todo el ciclo de la dermatitis atópica. Por ejemplo, reequilibra el microbioma, limita la formación del biofilm que hace tan resistente a esa bacteria, a ese Staphylococcus aureus, y también limita la sobreexpresión, por supuesto, de la bacteria. No solo tenemos esto en la fórmula, lo veis aquí, tenemos el nuevo péptido protaxil, la tecnología AP+M, el Aquaposae filiformis y el microresil, pero eso no es todo. En Lipicar también tenemos niacinamida y agua termal de Lagos Posay, que calman y tienen ese efecto antiinflamatorio, y también manteca de karité y glicerina, que hidratan, nutren y refuerzan la barrera cutánea. Elena, te doy paso para que nos cuentes los principales estudios del producto. Bueno, pues como podéis ver, os hemos hecho un poco foco en los principales estudios enfocados al picor y a la calidad de vida. Es verdad que el Lipicar es un producto emblemático y un producto por el que se inició la Lagos Posay. Tiene múltiples estudios, incluyendo este Lipicar Baume AP+ Max, pero es que hemos querido hacer un poco foco en esa parte del picor, donde hicimos un estudio con 50 pacientes que tenían diferentes patologías, no solo la dermatitis atópica, también simplemente eczema, serosis, bueno, pues pacientes que sufrían picores. Aplicaron Lipicar Baume AP+M Max una vez al día durante 2 meses y se vio la reducción de un 54% del picor en todos los pacientes. Pero si hacíamos foco en los pacientes que tenían dermatitis atópica, que son los que más picor tienen, veíamos que reducía hasta un 72% ese picor, que es tan importante para mejorar también esa calidad de vida de los pacientes. En otros estudios que hicimos con estos productos, ¿me pasas? Gracias. También miramos la frecuencia de rascado, que es algo que, si conocéis pacientes con dermatitis atópica, afecta muchísimo también al sueño, bueno, pues a ese día a día y esa rutina que tienen estos pacientes. Pues se reducía un 58% la frecuencia de rascado en el total de los pacientes, pero en aquellos con dermatitis atópica hasta un 62%. Tiene sentido porque son los pacientes que más sufren de picor y de frecuencia de rascado. Y al final también, viendo esa calidad de vida, pues vemos que se reduce un 52% la fatiga general que puede causar, y sobre todo también hasta un 69% de reducción la pérdida de sueño, que sabéis que es algo que afecta muchísimo a este tipo de pacientes. Por supuesto, este producto también tiene estudios, aparte de los que veis aquí, tiene muchísimos más estudios, incluso en combinaciones con terapias, con medicamentos biológicos, con todo tipo de medicamentos que, bueno, pues tratan ciertas cosas, pero no terminan de mejorar algunos aspectos. Por lo tanto, también se puede combinar en terapia coadyuvante de, bueno, pues tratamientos de prescripción. Pues pasamos al siguiente bloque, que es antiedad, y te voy a preguntar, doctora, que siempre decimos, al final por la vida misma nos salen arrugas, pero ¿qué porcentaje exactamente está en nuestra mano para corregir todo lo que es antiedad? Pues yo diría que un porcentaje importante. De hecho, bueno, pues según estudios que se han realizado, sabemos que el 20% del envejecimiento es el inevitable, es el que, bueno, pues genéticamente estamos predispuestos a ello. Pero hasta un 80% podemos modificarlo o evitarlo en cierta medida, que incluiría pues todo el ambiente, todos nuestros hábitos de vida y todo lo que podemos hacer para ralentizar este envejecimiento. ¿Y exactamente qué factores son los que aceleran el envejecimiento y qué factores son los que decrecen ese envejecimiento prematuro? Bueno, pues yo creo que todos lo sabéis, más o menos. Bueno, sabéis que tenemos nuestra edad cronológica, es la que nos marca el DNI, contra eso no podemos luchar, y luego tenemos la edad biológica, que es el estado de nuestros tejidos, de nuestras células, de nuestro organismo en general. Ahí es donde podemos actuar. Una buena calidad del sueño, ejercicio físico, una buena nutrición, evitar el estrés. Todo esto que ya sabemos y que a veces es complicado de llevar a cabo es lo que puede ayudarnos a ralentizar el envejecimiento. Y exactamente, si nosotros tenemos que ver al microscopio una piel, que yo siempre digo que no tenemos nunca la piel saludable, pero una piel joven con una piel envejecida,
¿Cuáles son las diferencias? Pues aquí sería muy importante hablar de la matriz extracelular. La matriz extracelular es una especie de malla tridimensional, como un colchón en el que están nuestras células en la piel. Los principales componentes de la matriz extracelular de nuestra dermis, de nuestra piel, serían las proteínas, colágeno y elastina, que todos conocéis, nos aportan firmeza, elasticidad, y luego los proteoglicanos. El más importante y conocido es el hialurónico. Retiene agua, hidrata la piel y aporta pues, también esa firmeza y esa tersura. En pieles jóvenes vamos a tener todos estos elementos conservados. A medida que pasan los años tenemos una degradación mayor de hialurónico y de colágeno, una producción menor de hialurónico y menor producción de colágeno, y además la interacción entre las células y todas estas fibras pues, va disminuyendo. Y exactamente, yo sé que hay muchísimos activos para tratar el envejecimiento, todos nosotros podríamos nombrarlos, pero si tenemos que quedar con uno, ¿con cuál nos quedamos? Bueno, pues el ácido hialurónico es yo diría, un componente esencial en la piel. Al final, la hidratación de la piel es uno de los factores más importantes a la hora de que una piel esté sana, esté tersa, firme y demás. Y sabemos que hasta un 50% del hialurónico que producimos todos los días se va a degradar, y esto va a ir aumentando con la edad. Por tanto, es pues un factor clave sobre el que actuar para mantener la juventud de la piel. Pues perfecto, y por supuesto ha llegado la hora de hablar del producto. YaluV5 es un producto que todos vosotros habéis recomendado durante muchísimos años en la farmacia, es uno de los héroes de la marca y lo hemos reformulado. Ahora pasa a ser YaluV5 Suractivated, y quiero recalcar dos cosas súper importantes porque no puedo hablaros tanto de este producto hoy. Primero, antes teníamos 2 ácidos hialurónicos, ahora pasamos a tener 4 ácidos hialurónicos. Incorporamos uno que os lo voy a enseñar mejor aquí porque lo vais a ver. Incorporamos uno que voy a hacer especial mención porque Elena os va a contar estudios exclusivos de este ácido hialurónico. Incorporamos ácido hialurónico de medio peso molecular junto con una vitamina B5 encapsulada, y también incorporamos otro ácido hialurónico, el de micro peso molecular. Al ser micro, penetra en las capas más internas de la piel y es el que va a conseguir un mayor efecto anti-envejecimiento. Pero esto no es todo. También a la nueva fórmula le hemos incorporado una tecnología que se llama YaluLock, y es una tecnología de sellado. Lo que hace, ya os ha explicado la doctora, que al final el ácido hialurónico se degrada fácilmente, y lo que hace es que el propio ácido hialurónico que nosotros vamos a poner en la fórmula lo sellamos. Fomentamos que se incremente esa producción y evitamos su degradación. Entonces lo que hacemos es mantener un buen ciclo de vida de ese ácido hialurónico. Así que quiero que os quedéis simplemente con estos dos conceptos. 2 ácidos hialurónicos nuevos, 4 en total, y esa tecnología de sellado que al final, por tener mucho ácido hialurónico, si no hay algo que lo selle, no estamos consiguiendo nada. Así que quedaros con esa tecnología de sellado del ácido hialurónico. Y ahora sí, he señalado en amarillo porque lo que más interesante y a nivel de eficacia lo vais a ver es los estudios de este ácido hialurónico de medio peso molecular junto con la vitamina B5 encapsulada, que voy a dejar a Elena que lo presente, pero antes, por supuesto que soy la que voy a hablar un poco más del producto, tengo que decir que también hemos lanzado algo que nos habéis pedido muchísimo en la farmacia, que es ese formato tarro, porque al final el consumidor que busca algo más antiedad no solo le valía con un serum, también quieren complementar el paso del serum con una crema, pero en formato tarro. Así que hemos lanzado la crema de YaluV5 en tarro, que encima es un tarro sostenible porque lo podéis reutilizar, es eco, entonces simplemente cuando lo gastéis con comprar el refill vale, porque el botecito de cristal ya lo tendréis en casa y vuestros pacientes lo tendrán. Habéis visto la clara eficacia que tiene la crema, y luego también hemos lanzado una crema con SPF 30. Ahora sí que doy paso a Elena para contar los estudios de ese ácido hialurónico de medio peso molecular con la vitamina B5 y luego los estudios de Yalu. Gracias, Paula.
Bueno, pues como habéis visto, hemos mejorado y hemos potenciado la fórmula de Yalu V5 Serum y hemos añadido más tipos de ácido hialurónico, y uno de ellos, y más diferente, y por eso vamos a hacer un poco foco en él, es ese ácido hialurónico de medio peso molecular y vitamina B5 pantenol, que viene encapsulado. ¿Por qué? Bueno, pues lo que se ha visto, sabéis que el ácido hialurónico es una molécula súper grande, que lo difícil del ácido hialurónico es que penetre en la piel. Con esta cápsula y además uniendo estos dos activos, lo que se hace principalmente es favorecer la penetración de estos ingredientes activos. Veis que se aumenta hasta un 300, más del 300% de penetración de los dos activos en el interior de la piel. Luego, además, también lo que favorecemos es que al hidratar nuestra piel y al mantener esa textura y ese buen funcionamiento tanto de la epidermis como de la dermis, es que mejoramos nuestra propia síntesis de ácido hialurónico. Y esto se ve porque hay un aumento de la expresión del ácido hialurónico que ocurre en la epidermis, pero también ocurre en la dermis, siendo que nuestro activo y nuestros ácidos hialurónicos no penetran en la dermis. Aún así, nuestro ácido hialurónico que tenemos en la dermis va a aumentar, y esto quiere decir que estamos mejorando todo el funcionamiento de las estructuras de la piel. ¿Qué otros estudios tenemos con este ácido hialurónico específico? Bueno, pues que se aumentan también los receptores CD44, que sabéis que son los receptores a los que se ancla el ácido hialurónico, que favorecen la hidratación, todo el proceso de síntesis de ácido hialurónico, de colágeno, y esto va a hacer, y se ve claramente también, que se aumenta más del 100% la síntesis de colágeno 1. Sabéis que en la piel los principales son el 1 y el 3 y están muy relacionados con todo el sistema de ensamblaje, de firmeza de la piel. Por lo tanto, vamos a favorecer también toda esa formación, no solo de ácido hialurónico, sino de toda la estructura de la dermis, como el colágeno, que es lo que vamos bueno, pues degradando con el paso de los años. Y ahora sí, en la siguiente slide vamos a ver, bueno, pues hicimos también un estudio ya del producto global, no solo del activo, bueno, pues este tan innovador del ácido hialurónico y la vitamina B5 encapsulada, sino con el producto que podemos tener en casa. Y hicimos un estudio en 62 pacientes que aplicaban el producto 2 veces al día. Bueno, pues se vio con diferentes evaluaciones clínicas que en una semana ya empezamos a ver síntomas de corrección en arrugas y en firmeza, y además en una hora reparamos y rellenamos ese efecto como un poco más inmediato de relleno, de estar hidratando intensamente la piel. Y por último, otros estudios que tenemos del producto, pues bueno, fueron más de autoevaluación del propio paciente, donde vio que mejoraba pues todos los signos de envejecimiento. Tenía la piel más suave, más rellena, más hidratada, sobre todo también mucho más firme. Entonces, bueno, pues al final todos esos signos del envejecimiento que van ocurriendo con el paso del tiempo y que son debidos más a cómo vivimos, pues se iban mejorando, y al final, pues después de un mes, tenían la piel mucho más firme y menos cansada. Y bueno, pues estamos en la mitad de la ponencia, así que nos quedan dos grandes innovaciones. Una que junta las dos grandes patentes del grupo, que son Mexoril 400 y Melasil. Y antes de hablar del producto, por supuesto, necesito que nos expliques, aunque es algo que siempre nos están explicando, pero merece la pena repasarlo, ese espectro solar, y sobre todo que nos expliques un poco qué es exactamente la luz visible de alta energía y cuáles son sus consecuencias. Bueno, todos tenemos claro que la radiación solar es perjudicial para nuestra piel, y sabéis que dentro de ese espectro tenemos varios tipos de luz, de radiación, ¿vale? La luz ultravioleta B, que todos conocéis, se protege ya la piel con los fotoprotectores desde hace muchísimos años. Es la que diríamos que nos pone morenos en un primer momento, y la que también puede quemarnos. Esa quemadura, ese enrojecimiento más o menos inmediato, está producido por la ultravioleta B. La ultravioleta A es quizás la más peligrosa, también hoy en día pues prácticamente todos los fotoprotectores la cubren ya. Son ultravioletas de longitud más larga, que van a penetrar más en nuestra piel, van a dañar el ADN celular y van a producir cambios a medio y largo plazo: fotoenvejecimiento, aparición de arrugas, de manchas, incluso de cáncer de piel. En concreto, la UVA ultralarga va a tener un papel importante en ese desarrollo pues, de pigmentaciones y lentigos solares. Y luego tendremos la luz visible, que en los últimos años se ha puesto mucho el foco en fotoprotección, porque se ha visto que tiene un papel muy relevante en las hiperpigmentaciones. Pacientes con melasma, con pigmentaciones postinflamatorias, esta luz visible, en concreto la luz visible de alta intensidad, es la que va a producir una mayor pigmentación. De hecho, se ha visto que hasta el 47% de las hiperpigmentaciones está producida por esta franja, esta longitud de onda, que será luz visible de alta intensidad.
¿Y cómo nos protegemos exactamente de esa luz visible de alta energía? Porque al final sí que sabemos pues, que de los filtros nos protegemos de la radiación UVA, de la radiación ultravioleta B, pero de la luz visible de alta energía, ¿cómo nos protegemos? Pues hasta hoy en día la mayoría de fotoprotectores que nos protegían de la luz visible son fotoprotectores con color. Al final los pigmentos, en especial el óxido de hierro o también otro tipo de óxidos, van a generar una película física protectora que nos protege mejor de la luz visible. Ahora, como gran novedad, pues tenemos las sustancias biológicas activas que no llevan color y que nos van a proteger de esta radiación. ¿Qué es lo relevante para mí como dermatóloga? Pues al final los fotoprotectores, las fórmulas con color, tienen para mí dos problemas. Uno, pacientes que no quieren usar color, sobre todo sexo masculino, que no les apetece ir con fotoprotectores con color. Y además, las cremas con color al final pueden hacer que usemos menos o peor el fotoprotector. ¿Por qué? Porque nos vamos a aplicar menos cantidad o la vamos a reaplicar cada menos tiempo. Al final no queremos tener ese efecto máscara. Entonces, probablemente hace que los fotoprotectores los usemos de peor manera. Efectivamente, y os vamos a dar la respuesta de cómo desde Lagos Posay nos protegemos a la luz visible de alta energía, que es la gran novedad que todavía creo que no sabéis. Nosotros de la radiación ultravioleta corta y de la radiación ultravioleta B nos protegemos con un filtro que es Mexoril XL, luego más de la ultravioleta corta con un filtro que es Mexoril SX. De la radiación ultravioleta A ultralarga, que es lo que siempre os hemos estado hablando en los últimos años, nos estamos protegiendo con el filtro Mexoril 400 y aquí la novedad. Cómo desde Lagos Posay nos vamos a proteger de la luz visible de alta energía que provocan ese 47% de hiperpigmentaciones que al final nos preocupan a la población. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Con un activo biológico que es Melasil. Ya lo sabéis, lo he dicho antes, es un producto que junta Mexoril 400 junto con Melasil. En total, detrás hay más de 23 patentes. Yo los digo, es el producto más científico de Lagos Posay, sin ninguna duda, y ese es Antelio Subimium 400 fluido antimanchas, que no solo te protege de la hiperpigmentación, sino también está corrigiendo. Y no ha cambiado nada de la fórmula del año pasado, esto sí que quiero decíroslo, simplemente es que Lagos Posay seguimos investigando, seguimos estudiando y nos hemos dado cuenta pues que Melasil nos está protegiendo de esa luz visible de alta energía, por lo que tenemos muchísima más cobertura con el producto, con un claim muy potente que es menos 10 años de envejecimiento en un año usando protección solar diaria de amplio espectro, como es nuestro producto. Y ahora Elena nos va a contar todos los estudios que hay detrás. Bueno, pues si conocéis nuestro Antelios Subimium 400, este producto obviamente tiene toda la eficacia del Mexoril 400 en cuanto a la protección de esa radiación total ultravioleta, incluso llegando a la radiación más penetrante, que son los ultravioleta ultralargos, y que también pues van a producir muchísimos daños en la piel, inmunosupresión, pigmentación, daños en el envejecimiento, o sea, todo lo que es el espectro de radiación ultravioleta B y ultravioleta A, para que sepáis que todos esos estudios los cumple este producto. Aquí que hemos hecho foco, bueno, pues en este producto también la diferencia es que se añadió ese Melasil, que es una molécula patentada de L'Oréal, con un mecanismo de acción para trabajar la hiperpigmentación muy diferente a los despigmentantes tradicionales, ¿vale? Lo que hace Melasil es bloquear esos mediadores en la formación de la melanina. Al unir estas dos tecnologías tan potentes, que es lo que nos ha contado Paula, del Mexoril 400 y el Melasil, vamos a hacer un bloqueo también de la consecuencia principal de la radiación ultravioleta ultralarga y de esa radiación de luz azul, que es la pigmentación. Hicimos un estudio en diferentes pacientes, en 62 pacientes, principalmente mujeres, que son las que sufren más los trastornos pigmentarios, pero también ocurren en los hombres, y aplicaban el producto 2 veces al día para pues tener esa fotoprotección, pero se vio que también tenía capacidad de corrección. Reducía la intensidad y la visibilidad de las manchas oscuras hasta un 20% después de 56 días de uso. Pensar que en realidad es un producto que lo que va a hacer es proteger la piel del sol, pero además nos está corrigiendo esa consecuencia de esa radiación solar, incluso de esa luz visible, que sería la pigmentación en la piel. Si lo complementamos con un producto despigmentante como puede ser Mela B3, la eficacia obviamente va a ser
mucho mayor, pero es un producto que corrige y protege a la vez. En otro estudio que hicimos, pues también medimos la luminosidad y el tono no uniforme, viendo pues que mejoraba esa luminosidad de la piel y reducía pues el tono con falta de uniformidad, que también le preocupa a estos pacientes. Y por último, uno de los estudios que acabamos de presentar, lo que queríamos ver aquí es sobre todo específicamente, los otros estudios eran con toda la radiación solar, ¿vale? Pero aquí queríamos ver la eficacia con esa luz azul, con esa luz visible de alta energía, para ver realmente si protegíamos y corregíamos de esa pigmentación. Lo que se hizo fue, bueno, pues un estudio donde se aplicaron también en 31 pacientes, se aplicaban el producto 2 veces al día y se iba midiendo la pigmentación de la piel. Veis aquí que se hacía una puntuación de la pigmentación y además en este estudio se comparaba versus otro fotoprotector, ¿vale? Perdón, versus una piel no tratada con fotoprotección. Lo que se veía es que según hacíamos exposiciones a luz visible, se hicieron a esos 31 sujetos 4 exposiciones a luz visibles, aumentaba exponencialmente la pigmentación de la piel. Pues esa pigmentación era muchísimo menor, y lo podéis ver en las fotos, en aquellos pacientes que habían utilizado Antelios Ubimmune antimanchas, utilizándolo 2 veces al día. Entonces veis cómo realmente corrige y protege a la piel de esa pigmentación inducida exclusivamente por la luz visible. Y por lo tanto, la eficacia de la protección y la eficacia de la corrección. Y Elena, muy interesante, que no lo hemos puesto hoy aquí porque nos daba un poco de miedo el tiempo, pero como vamos bien de tiempo, que hemos comparado nuestro propio producto, Antelios Ubimmune 400 fluido antimanchas, con, por ejemplo, Antelios Ubimmune 400 Oil Control con color. Y nosotros somos mucho más eficaces sin color en esta fórmula que incluso comparándolo con otros fotoprotectores con color de la gama. Totalmente. Hay otro estudio que no hemos puesto aquí porque no sabíamos si nos iba a dar tiempo, como decía Paula, donde comparamos nuestro producto con un producto con color y se veía que la eficacia incluso de este producto llevando Melasil es mucho más potente. Por lo tanto, para aquellos pacientes que quieran un producto específico para proteger su piel, tanto de la radiación ultravioleta B, ultravioleta A y sobre todo ultravioleta A ultralargo, que no llegan la mayoría de los fotoprotectores, solamente Antelios, pues para utilizarlo, además, para esos pacientes con manchas que encima quieren proteger la piel de la luz visible, que es la que produce también las manchas, esta fórmula es mucho más eficaz incluso que aquellas fórmulas con color. Y por último, el último bloque de la ponencia. Muchas gracias, Elena. Tecnología Zero Gram Air Film. ¿De qué producto vamos a hablar? De UV Air. Pero antes, pues tengo que hacerle unas preguntas a la dermatóloga, que es exactamente cómo son las consecuencias en la piel de no usar fotoprotección a diario. Bueno, las consecuencias yo creo que las sabemos todas. Fotoenvejecimiento principalmente, aparición de manchas, arrugas prematuras, obviamente cáncer de piel. Y es que además los que vivimos en ámbito urbano, pues tenemos otro factor que bueno, pues empeora nuestra piel, que es la polución, la contaminación. De hecho, la mezcla de la radiación ultravioleta con la polución pues va a aumentar hasta 3 veces más la oxidación de nuestra piel en el día a día. ¿Esto en qué se traduce? Pues principalmente nos va a debilitar la función barrera, lo que se traduce en deshidratación, en posterior inflamación y, por tanto, pues en envejecimiento prematuro. Y bueno, te voy a preguntar, yo tengo 2 datos al final de los estudios de consumidor, que es que el 77% de la población no usa fotoprotección a diario y que la textura es la principal barrera por la que no lo usan. ¿Es lo que ves en la consulta, doctora? Sí, a ver, yo he de decir que en la consulta estoy un poco sesgada porque al final los pacientes que van al dermatólogo pues ya de por sí se cuidan y no todos, pero la mayoría son fotoprotección. Pero estoy segura de que salimos aquí a la calle y nos ponemos a preguntar, 80-90% nos dirá que a diario no usa fotoprotección. Y luego el tema de la textura para mí es factor clave. Al final el protector solar me da grasa, me salen brillos, no me gusta, no se adapta a mi piel, no me hidrata. O sea, son las quejas normalmente prioritarias cuando hablamos de fotoprotección. Y yo, de hecho, cuando recomiendo un fotoprotector, siempre antes pregunto cómo te gusta, qué textura quieres, lo quieres con color, sin color, porque es un factor clave. Si el fotoprotector, si la textura no nos gusta, no se adapta a nuestra piel, no lo vamos a usar o lo vamos a usar menos y, por tanto, peor. Y por eso nos encanta esta frase que justo preparando la ponencia junto a la doctora,
Cuéntanos un poco por qué ponemos hoy esta frase aquí. Sí, bueno, pues el mejor protector solar es el que las personas quieren usar. Pues nosotros podemos tener el mejor fotoprotector del mundo, que si no lo usamos porque no nos gusta, porque no nos acordamos, o lo usamos peor, lo que comentábamos antes, que usemos menos cantidad porque más me da grasa, o no lo reaplico tan a menudo pues porque me saca brillos o me reseca, al final lo vamos a estar usando mal, no nos va a proteger adecuadamente y ya puede ser un producto estupendísimo que no nos va a estar protegiendo como debería. Efectivamente, muchísimas gracias, y por eso el año pasado desde la Gosposé, para intentar que estos porcentajes bajaran, y espero que este año cuando nos lo digan ya no esté ese 77% porque lanzamos el año pasado Juvier, el feedback que nos habéis dado los farmacéuticos de este producto, que sois los que estáis en batalla en primera mano y sois nuestra voz para ayudar que la población use fotoprotección a diario, es un producto que nos estáis diciendo que os está ayudando a que la población use fotoprotección a diario. Mensajes claves que quiero que os quedéis de este producto. Sigue siendo la misma fórmula que el año pasado, la única novedad es que tiene un nuevo sistema. Hemos mejorado el packaging y tiene un sistema antigoteo para no desperdiciar ninguna gota y mejorar también esa sensorialidad a la hora de ponerse. Es un serum solar tan ligero como el aire, con 24 horas de hidratación, 16 horas oil control, 16 horas antioxidante, que Elena nos explicará mejor, y cómo está formulado para ser tan ligero. Está formulado por una película de aire de 0 gramos, que lo hace invisible y ligero, una doble protección, tiene protección ultravioleta A, ultravioleta B, antipolución, luego os lo explicará Elena, pero antiadherencia de partículas para los que vivimos en ciudades con alta contaminación. Es un estudio muy interesante que nos va a contar Elena. Y luego está formulado por un 50% en base serum. Está formulado por niacinamida, por ácido hialurónico y vitamina E. Piel fresca y sin residuos. Es algo que siempre nos decís, que cuando usáis este fotoprotector parece imperceptible, que no lleváis nada y que no deja residuo en la piel. Lo lanzamos en dos tonos, tono light, tono medium, que a lo mejor ya lo habéis probado porque han empezado a llegar a las farmacias. Ya escucharemos vuestro feedback. Es perfecto este producto para ese consumidor híbrido, ese consumidor que te dice, yo quiero un producto, solo quiero un producto en mi rutina, no puedo más. Entonces, al final es un producto que lleva ácido hialurónico, niacinamida y vitamina E, que es hidratante y antioxidante, y a la vez tiene un tono. Ya tiene esa base de maquillaje. También hemos hablado con muchísimos maquilladores del grupo y es una perfecta base de maquillaje. ¿Qué más? Es importante y es una batalla que vamos a conseguir entre todos los farmacéuticos, que es usar fotoprotección a diario, y ese 77% lo vamos a bajar. Pero es que ya no nos vale solo con esa batalla, ya no nos vale solo con usar fotoprotección a diaria. Hay una segunda batalla y os necesito en esta guerra como embajadores, que es la reaplicación. Necesitamos reaplicar los productos y para eso la Gosposé os lo ponemos fácil, porque hemos lanzado un nuevo stick que es dentro de la familia de Juvier, así que tiene esa sensorialidad como la tiene Juvier, y yo destaco dos cosas: que tiene un doble poder antioxidante. Lleva vitamina E, que no os puede sorprender tanto porque al final la vitamina E está en muchos solares, pero es que hay algo único, que es la astaxantina, que no sé si la conocéis tanto, pero es un derivado del betacaroteno. Ya sabéis que es un activo que tiene muchísima más evidencia a nivel antioxidante que una vitamina C y que una vitamina E. Entonces es un stick que al final va a producir muchísimo glow en nuestra piel y tiene ese gran efecto antioxidante. Así que no tenemos ningún tipo de excusa para usar fotoprotección a diario y también reaplicarnos esa fotoprotección. Y es un producto Juvier con muchísima ciencia detrás, así que doy paso a Elena para que nos explique todos sus estudios. Bueno, pues como habéis visto, Antelios Juvier es la respuesta para aquellos
pacientes que quieren utilizar una fotoprotección a diario y que quieren un producto que además les hidrate y les esté protegiendo la piel de manera eficaz. Y por eso también queríamos hacer estudios de esa eficacia en cuanto a la fotoprotección. Tenemos nuestra gama Antelios UV Immune pensada, luego veremos un poco el portfolio completo de Antelios para dar respuesta a todos los pacientes. Hemos hablado de Antelios UV Immune antimanchas para aquellos con más preocupación, que tienen una propensión mayor a pigmentar, pero aquellos que quieren una rutina diaria simplemente para protegerse también tienen que estar muy protegidos de la radiación solar. Y por ello hicimos este estudio donde bueno, pues teníamos pieles no irradiadas, como veis aquí, sin radiación solar y sin reducir sin polución, donde no aparecen daños en el ADN. Tenemos pieles que están irradiadas y protegidas con Antelios UV-Air y una piel irradiada y no protegida. Lo que vemos es que en aquellas que estaban utilizando Antelios UV-Air no aparecían daños en el ADN, los CPDs, los dímeros de pirimidil, de ciclobutano pirimidil, que realmente son daños producidos exclusivamente por la radiación solar y aparecen aquellas pieles que no se han protegido y que nos pueden aparecer en el día a día, un daño específico de la radiación solar. Sin embargo, en aquellas que estaban utilizando Antelios UV-Air no aparecía, por lo tanto, tenemos la piel muy protegida de ese daño solar diario que podemos tener al exponernos y al salir a la calle en el día a día. Pero además, en el siguiente estudio, podemos ver esa parte de polución y esa parte de oxidación. Lo que produce principalmente, y el hecho de estar y vivir en ciudades grandes, es que se une esa radiación solar que tenemos hoy, por ejemplo, que hace un día estupendo, se une a toda la parte de contaminación. Y esa parte de contaminación tiene una oxidación muy importante por los gases y una parte de partículas finas, de partículas sólidas que se adhieren a la piel, que también agravan los síntomas, que además ensucian la piel, bueno, pues nos cierran el poro, nos van a producir también daños en la superficie y en la barrera cutánea, y pusimos a prueba los productos, tanto el sin color como las opciones con color, versus esta problemática de la polución. Y vemos que tenemos un efecto antioxidante y que vamos a evitar esa oxidación que viene de los gases que tiene la contaminación, pero además tenemos una eficacia en evitar la adherencia de esas partículas sólidas, lo que va a hacer que sobre todo protejamos la piel de esa suciedad que va a taponar los poros y que va a afectar al funcionamiento de la piel y que va a alterar la barrera cutánea. Por lo tanto, nos estamos protegiendo tanto de las partículas sólidas como de gases contaminantes tan dañinos como el ozono. Otro estudio que hicimos también, pensando en un producto que lleva niacinamida y que lo que nos va a hacer es hidratar y mantener la hidratación, también queríamos medir esa capacidad hidratante. ¿Qué hicimos? Bueno, pues pusimos a diferentes consumidores, a 120 pacientes, unos se aplicaban Antelios UV-Air y otros utilizaban otro fotoprotector. Entonces vimos que la capacidad de hidratación de Antelios UV-Air es muchísimo mayor, tiene un pico según lo aplicas, pero esa hidratación se mantiene hasta 24 horas después. Por lo tanto, con una única aplicación. Por lo tanto, tenemos una eficacia hidratante muy alta, pero además, todavía no lo hemos hecho el test, pero lo haremos en un futuro, si reaplicamos probablemente con ese stick o incluso la persona que pueda reaplicar el producto, esa hidratación, ese pico de hidratación, se va a mantener mucho más alto durante mucho más tiempo. Pero ya solamente con la aplicación normal, bueno, pues aseguramos hasta 24 horas manteniendo, como veis, hasta un 7% más de hidratación en la piel. Y por último, bueno, pues algo también que puede ser una preocupación de los consumidores, de aquellos clientes que vienen a la farmacia, es si me va a picar en el ojo, si me va a entrar en el ojo. Al final lo pusimos a condiciones extremas, que no son las que tenemos en el día a día, pero queríamos poner a prueba también el producto. Veis aquí que los pacientes estuvieron 2 horas entre 35 y 45 grados y una humedad del 50 al 70%, son unas condiciones extremas, y se veía luego con luz ultravisible que el producto no migraba. Por lo tanto, también podemos asegurarle a esas personas que les preocupa más, pues que les pueda penetrar en el ojo, que nuestro producto es adecuado para cualquier paciente, incluso para aquellos un poquito más sensibles. Por lo tanto, una eficacia en fotoprotección, una eficacia en hidratación, una eficacia en evitar la contaminación y las partículas de polución, y además manteniendo, bueno, pues, esa fijación en la piel para evitar irritar zonas más sensibles como puede ser el contorno de los ojos. Creo que ya hasta aquí. Y por último,
Bueno, antes de dejar el último mensaje de esta ponencia, muchísimas gracias a todos. Está la ponencia completamente llena, gracias a todos los que estáis de pie. Os vais a llevar 2 productos de regalo, un Lipicar AP Plus Más para que lo probéis, para que probéis esa gran renovación, y algo que os va a encantar, que es el stick de UV Air para fomentar esa reaplicación. Y antes de daros el regalo, que lo darán justo al final, quiero deciros que desde Antelios damos respuesta a cada una de las necesidades. No podemos dejar a nadie sin usar fotoprotección a diario. Entonces, tenemos toda la gama UV Immune para esas pieles más patológicas, pieles fotosensibles, pacientes oncológicos. Tenemos Antelios UV Immune 400 Oil Control para esas pieles grasas y con tendencia acnéica. Tenemos el nuevo Antelios UV Immune 400 Fluido Antimanchas para esos trastornos pigmentarios. Antelios UV Air para esa protección diaria y para aquellos que no usan el SPF a diario, poderles conseguir para que lo usen y se enamoren de usar fotoprotección a diario. Para queratosis actínica tenemos un producto sanitario como es Antelios 100 Camet, y una gama para deportistas, Antelios UV Sport, que os animo a descubrirla en el stand. Nosotras vamos a estar ahora en el stand y estamos encantadas de poder resolveros todas vuestras dudas y que podáis probar en el propio stand la textura de algunos de los productos que hemos visto hoy en la ponencia. Y quiero dar las gracias tanto a la doctora María Rogel como a Elena Aparicio por la ponencia de hoy, y a todos vosotros por apostar por la Gosposé, por querer formaros y por estar una vez más acompañándonos en Infarma. Muchas gracias a todos.